bueno, creo que lo más importante en la Biblia acerca del fuego de Dios es que el fuego de Dios es un símbolo de Dios mismo, ¿verdad? De Dios mismo. Amén. En la Biblia muchas veces el fuego de Dios, el fuego que viene, que cae del cielo, ¿verdad? Al decir fuego de Dios no es un fuego natural, sino un fuego que cae del cielo. En la Biblia muchas veces es como un juicio, ¿verdad? Recordemos Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Llovió fuego del cielo, azufre, y consumió esas ciudades perversas, y Dios manifestó su ira a través de ese fuego. En otras ocasiones, el fuego de Dios desciende del cielo como un símbolo de aprobación, ¿verdad? De que Dios está agradado, ya sea con una persona o con un pueblo, ¿verdad? Como por ejemplo la primera mención de eso es en Génesis, cuando Abraham tiene el sacrificio y tiene las piezas del sacrificio en el suelo, y él está esperando la respuesta de Dios, ¿verdad? Y hay un tiempo difícil, se pone oscuro, aves de rapiña llegan y quieren robar el sacrificio, pero el Señor se le manifiesta a Abraham como un fuego, una antorcha de fuego, dice, y un horno ardiente que pasaron en medio de las piezas del sacrificio de Abraham. Dios estaba aprobando a Abraham y su sacrificio, ¿verdad? Fue ahí, eso es Génesis 15, fue ahí cuando Dios le dio a Abraham la promesa, ¿verdad? Fue ahí cuando Dios se comprometió con Abraham, prometiéndole. Amén. Algo que queremos ver hoy en esta tarde, que Dios promete y Él no quebranta sus promesas. Okay. Génesis 15, que es donde eso está, permanecerá por toda la eternidad. Dios le prometió a Abraham. Abraham y su descendencia iban a poseer, no desde el río hasta el mar, como están cantando ahora las protestas, ¿verdad? Que quieren echar a Israel del río hasta el mar y sacarlos. Dios no le prometió a Abraham solo eso, Él le prometió mucho más, desde el Éufrates hasta más que eso. Y esa promesa persiste. Dios no quebranta sus promesas, y eso totalmente le cierra la boca a todo aquel que cree que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, la descendencia de Abraham, ¿verdad? Amén. Hay mucha gente, aún gente que se dicen cristianos, entre comillas, creen que Dios ya desechó a Israel. Pero esa promesa de Génesis 15 que Dios manifestó con una antorcha de fuego y un horno ardiente que pasó en medio de las piezas, estaba mostrándole a Abraham su aprobación hacia él. Amén. Ahora, también hay ocasiones en la Biblia donde el fuego cae manifestando las dos cosas, ¿verdad? Juicio al mismo tiempo que aprobación de alguien o de un pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de eso está en Segunda de Reyes, cuando Elías está en una colina y el rey Acab lo manda a llamar, quieren matar a Acab, ¿verdad? Entonces llegan 50 soldados a decirle: hey, bájese de ahí que el rey quiere hablar con usted. Todos insolentes y con deseos de matar a Elías, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que cayó fuego del cielo, mató a los 50 soldados. Dios estaba trayendo un juicio hacia un grupo, pero al mismo tiempo Dios estaba diciendo: no me lo toquen, ¿verdad? Es mi siervo y yo estoy agradado con él. Así que el que quiera hacerle algo a mi siervo, primero tiene que vérselas conmigo. Tremendo, ¿no, hermanos? Por eso es que les dije hace un momento, es importante que el Señor nos limpie hoy, purificados como plata, para hacer para Él un tesoro, ¿verdad? Y nadie va a poder tocar a su pueblo. Dios lo va a defender.
rugirá desde Sión, dice la Biblia, ¿verdad? Como un león, el Señor va a defender a su pueblo. Y Él lo manifiesta muchas veces derramando fuego del cielo. Amén. Así que entonces el fuego en la Biblia es una figura de Dios, es también una figura de la presencia de Dios, es una figura de el Espíritu Santo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Amén. En Sinaí estaba el fuego en el monte Sinaí, y era la presencia de Dios manifestándose al pueblo de Israel, ¿verdad? En un pasaje les dice: ustedes ¿qué vieron en el monte? No vieron nada más que fuego, no vieron ninguna imagen, porque el Señor les estaba reclamando a ellos, al pueblo de Israel, su idolatría, ¿verdad? Haciendo imágenes para adorarlas. El Señor les dice: ustedes no vieron en el monte ninguna imagen, lo único que vieron fue fuego. Entonces el fuego en Sinaí estaba manifestando la presencia de Dios, manifestándose a través de esa manera, pues, como un fuego. Igual fue en Pentecostés, ¿verdad? Capítulo 2 de Pentecostés, cuando ese día el Espíritu Santo desciende sobre todos los discípulos, ahí en el aposento alto, como lenguas de fuego, dice la Biblia. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces el fuego habla de Dios, de su presencia y del Espíritu Santo en la Escritura. Amén. De eso hay varios ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Y solo voy a ir mencionándolos, pero no vayan a los pasajes para no tardarnos mucho. Pero como ya les dije, eso de que en el monte Sinaí había un fuego, que era la presencia de Dios, eso lo encontramos en Éxodo 19, verso 18, y también lo encontramos en el verso 24, verso 17, donde dice que la apariencia de Jehová era como un fuego abrasador. Así lo dice literalmente ahí en Éxodo 24, 17. La apariencia de Jehová era como un fuego abrasador. En Levítico, en el capítulo 9 de Levítico, cuando el templo el tabernáculo de Moisés fue terminado, y el Señor, y a través de Moisés el Señor le dice a Aarón y a sus hijos: bueno, así todo este tabernáculo es para que ustedes ofrezcan ofrendas, sacrificios, holocaustos aquí en este altar. Entonces Moisés le explica a Aarón: y así lo tienen que hacer, les dice Moisés. Y si ustedes lo hacen así, les dice Moisés, entonces el Señor se les va a manifestar. Entonces dice la Biblia en Levítico, ¿verdad? En el capítulo 9, que cuando Aarón hizo exactamente como Moisés le había dado las instrucciones, dice que cayó fuego del cielo, ¿verdad? En el altar que había hecho por la primerita vez, ¿verdad? Cuando estaban estrenando por primera vez el tabernáculo de Moisés, y por primera vez iban a sacrificar holocaustos en el altar, cayó fuego. En Levítico, en el capítulo 6, verso 12, dice que el Señor les dijo que ese fuego nunca debía de apagarse, porque había venido del cielo. Aquí es donde Dios muestra que hay una diferencia entre el fuego de Él, el fuego del cielo, el fuego que es figura del Señor, y otros fuegos, ¿verdad? Porque más adelantito, ahí en Levítico, en el capítulo 10, está esa historia tan triste, ¿verdad? De los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que dice la Escritura ahí que ellos entraron al tabernáculo con sus incensarios, pero quemaron, dice, fuego extraño, ¿verdad? Saber de dónde lo sacaron, de la fogata ahí de la vecindad, no sé, pero no era el fuego que había caído del cielo y que era el que estaba en el tabernáculo, y el cual dice ahí en Levítico 6:12 nunca debía de apagarse. Ellos tenían que mantenerlo, los sacerdotes. Por eso algunos sacerdotes ese era su único trabajo, ¿verdad? Mantener leña y mantener el fuego encendido. No podían permitir que se apagara. Esa es una lección para nosotros, ¿verdad? Que no vengamos solo de vez en cuando a la iglesia y querer recibir un poquito ahí y de ahí nos olvidamos. Ya cuando venimos otra vez ya no hay fuego. Debemos mantener el fuego
del Espíritu en nosotros encendido constantemente. Amén. Hay otra ocasión en la Biblia de donde el Señor muestra su aprobación con el fuego. Esto es en Jueces, cuando los papás de Sansón, antes que él naciera, un ángel les dijo que ellos iban a tener un hijo, ¿verdad? Y que ese hijo iba a ser de esta manera y lo iban a tratar de esta manera, ¿verdad? Como un nazareo, etcétera. Entonces le hacen un sacrificio allí para el Señor en una piedra, ponen una ofrenda y entonces en ese pasaje de Jueces dice la Biblia que el Señor, mostrándole su aprobación a los papás de Sansón, que salió fuego de la peña, dice, ¿verdad? De la roca, y consumió el sacrificio, y el ángel se fue en el humo, ¿verdad? Se desapareció así en las llamas, y el humo se desapareció el ángel, y ellos entendieron que Dios, lo que Dios les había dicho así era, y Dios estaba con ellos, ¿verdad? Amén. O sea, hermanos, cuando vemos fuego nos da miedo, pero no debería, porque en el caso que estoy diciéndole, el esposo de Manoa, que era la mamá de, yo creo que así era, Manoa era la mamá o el papá. El papá era, entonces Manoa, que era el papá de Sansón, le dijo a su esposa, el nombre de ella es el que no está, ¿verdad? Le dijo, ay, ahora sí vamos a morirnos, le dice, ¿verdad? Después de que vieron toda esa experiencia, que el fuego salió de la peña, consumió el sacrificio, y el ángel se fue en medio del fuego y se desapareció de sus ojos. Para él ese fuego era como, ay, ahora sí me voy a morir. Pero la esposa de Manoa le dice, y si nos quisieran matar ya estuviéramos muertos, ¿verdad? O sea, hermanos, el fuego de Dios sí debemos pedirlo, ¿verdad? Sí debemos anhelarlo, pero con el entendimiento de que es un fuego que va a purificarnos para gloria de Dios, ¿verdad? Un fuego que Dios descienda para manifestar que Él está agradado de nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Cuando ellos estaban en el aposento alto orando allí, orando, tal vez venían pensamientos por sus cabezas de ¿será que no estamos equivocados, etcétera? Pero cuando cayó el fuego, ellos sabían que estaban en el lugar correcto, ¿verdad? Dios estaba agradado con ellos. Otra ocasión en la Biblia donde el fuego de Dios descendió, y aquí también es en esta ocasión con Elías, ¿verdad? En el monte Carmelo. Aquí obviamente ese fuego trajo un juicio después a través de Elías para los sacerdotes de Baal, pero el propósito principal de ese fuego lo dice ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 18. Dice que el propósito principal de Dios enviar el fuego y consumir el sacrificio que Elías había preparado, dice que era para que ellos conocieran, que el pueblo conociera a Jehová y que Jehová era su Dios. Y el otro propósito era para volver a Dios el corazón de ellos, ¿verdad? Entonces, el fuego que descendió allí en el monte Carmelo, el propósito era que el pueblo de Dios se disiparan sus dudas, ¿verdad? Por si aquí hay alguien que tiene dudas, si estamos siendo atacados con dudas, ¿verdad? Si estoy en el camino correcto, ¿será que de verdad soy hijo de Dios? ¿No será que por lo que hice o por lo que he estado haciendo ya Dios me desechó? Etcétera, ¿verdad? Si quieres esas dudas ser disipadas, es sencillo, solo tienes que pedirle al Señor, envía, Señor, el fuego de tu Espíritu sobre mi vida, ¿verdad? Y cuando cae el fuego, nuestros ojos son abiertos, ¿verdad? Y nos damos cuenta, oh sí, el Señor está conmigo, ¿verdad? Amén. Luego, hermanos, encontramos un pasaje muy interesante, cuando también cayó fuego del cielo. Y eso es en Primera de Crónicas 21. Vamos ahí, ahora sí, abramos la Biblia allí en ese pasaje. Primera de Crónicas 21. Porque aquí en este pasaje también cayó fuego del cielo. Pero tiene algunos datos muy interesantes. Un dato muy interesante en este pasaje. Amén. Bueno, la Biblia dice que ahí en el capítulo 21 que David pecó.
¿verdad? David pecó porque Satanás lo había incitado a hacer un censo para saber cuánta gente hay en el pueblo de Dios, y eso no le agradó a Dios. Y entonces, debido a ese pecado de David, el profeta, el vidente, dice aquí, ¿verdad? Fue con David y le dijo: el Señor no está contento, se desagradó Dios y va a herir a Israel, ¿verdad? Amén. Entonces, el Señor te da 3 opciones, que es la que tú escoges, ¿verdad? 3 años de hambre como castigo, o 3 meses ser atacado por enemigos, o 3 días, dice, ¿verdad? Bajo el juicio de Dios en tu vida, ¿verdad? Esas fueron las 3 opciones. Amén. Y David se puso a pensar, ¿verdad? ¿Qué escojo, verdad? 3 años de hambre o 3 meses de enemigos atacándonos. Imagínense como lo que sucedió el 7 de octubre del año pasado en Israel, ¿verdad? Y ahí imagínense eso, 3 meses. Lo que sucedió allá en Israel el 7 de octubre no fue ni un día, ¿verdad? Fueron horas. Ahora 3 meses. David debe haber pensado: no, eso no. O le dice el ángel: o 3 días la espada de Jehová. Entonces David responde lo siguiente, dice: estoy en grande angustia, dice, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Estoy en 21:13, ¿verdad? Amén. Entonces David escogió mejor 3 días bajo la espada del Señor, ¿verdad? Entonces empezó la peste. Cuando David dijo eso, empezó la peste y empezaron a morir israelitas por montones, ¿verdad? Aquí dice que murieron de Israel 70,000 personas, ¿verdad? Amén. ¿Usted cree, hermanos, que el Señor mató a esos 70,000 así con los ojos cerrados? ¿O el Señor sabía a quién estaba matando? ¿Qué dice usted? Yo creo que el Señor sabe lo que hace, ¿verdad? Aún en cosas así, cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe y que murieron 10,000, que murieron 15,000, el 7 de octubre murieron 1,200. Yo creo que el Señor decide: este sí, este no. Este es su día de este no. Porque hay historias, ¿verdad?, de personas que se escaparon de morir, algunos de una forma muy milagrosa, ¿verdad? ¿Fue por su astucia o algo así? No, Dios decide. Dios decide. Hermanos, de verdad, cuando vemos alguna catástrofe, un tsunami, un terremoto, y que murieron 8,000, que murieron 20,000, aunque haya alguien ahí que afecta a nuestra, tal vez es un amigo o un familiar, siempre debemos decir: gracias, Señor, tú conoces todas las cosas, no hay casualidades, ¿verdad? Estos 70,000 murieron, pero no dejaba de ser angustioso, ¿verdad? Pero aún a Dios mismo, dice aquí en el verso 15, vamos a ver, verso 15: envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. O sea, ya habían muerto 70,000 y el Señor dice que envió el ángel a destruir Jerusalén. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Entonces el ángel se detuvo, ¿verdad? Y cabal se detuvo, dice aquí, junto a la era de Ornán Jebuseo. Es lo que dice el verso 15, ¿verdad? Ahí se detuvo el ángel con la espada en la mano, ¿verdad? Y cuando eso sucedió, David vio, y David pudo ver el ángel con su espada apuntando hacia Jerusalén.
Y no solo David, porque por el relato aquí parece que también los ancianos que estaban con David lo vieron al ángel, ¿verdad? Porque dice en el verso 16, entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Se imagina qué impactante, ¿no? Está muriendo gente como cuando usted echa insecticida y comienzan a caer todos los zancuditos o las moscas, cayendo todos, muriendo gente, y de repente sus ojos son abiertos y ven un ángel. Ha de haber sido un ángel enorme, ¿verdad? Porque lo vio de lejos. No era un angelito, ha de haber sido un ángel del alto de un edificio, con su espada desenvainada, y cayeron postrados, dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Entonces, David dijo en el verso 17, Señor, yo soy el que pequé, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, que tu mano sea ahora contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David no sabía que el Señor ya le había dicho al ángel, detente, ¿verdad? Pero David está diciendo, Señor, mejor castígame a mí, a la casa de mi padre, pero esta gente es inocente. Verso 18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Ese es el verso 18. O sea, pongamos atención a este relato porque es interesante y tiene trascendencia hasta nuestros días, ¿verdad? Hasta nuestros días está esto tiene que ver con nosotros, con el mundo, pues, y con el pueblo de Dios y con el plan de Dios. Ornán Jebuseo se llamaba el dueño del terreno donde estaba el ángel parado, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan quiénes eran los jebuseos? A ver, ¿quiénes recuerdan quiénes eran los jebuseos? ¿Alguien? ¿Nadie recuerda? Cuando entró Israel con Josué, ¿verdad?, a conquistar la tierra, empezaron a conquistar a los amorreos, a los filisteos, etcétera, ¿verdad? Y a los jebuseos no los pudieron sacar. Y los jebuseos eran los que moraban exactamente en el área de Jerusalén, donde está hoy Jerusalén. Ahí era el territorio de los jebuseos. Y en el tiempo de Josué no pudieron sacar a los jebuseos. Fue hasta que David, ¿verdad? Yo creo que fue en el tiempo de David que conquistaron a los jebuseos, ¿verdad? Cuando los jebuseos, aquí no vas a subir, ¿cómo que no? Dijo David y subió. Que no le costó, los conquistó, ¿verdad? Pero por lo visto hubo jebuseos que conocieron al Señor, ¿verdad? Como Ornán. Ornán no fue aniquilado, él siguió viviendo ahí en el área, en su terreno, y por lo que dice aquí el relato, él sí creía en Jehová, ¿verdad? Porque dice que entonces David llega a la heredad de Ornán y le dice, por favor, necesito ofrecerle al Señor aquí un sacrificio en este lugar, en tu tierra aquí, por favor, véndemelo. Y Ornán Jebuseo le responde y le dice, no, le dice, yo te lo regalo, agarra lo que quieras. Es más, yo te doy los bueyes, te doy la madera, todo para que tú hagas el sacrificio. Yo te doy todo, es lo que dice ahí el pasaje, ¿verdad? Aquí en Crónicas. Amén. ¿Eso dónde estamos? A ver. ¿Alguien lo encuentra? 20, ¿qué? 23, sí. Entonces dice ahí eso, ¿verdad? Yo te doy los bueyes, daré el holocausto, hasta el holocausto, ¿verdad? Los animales, los trillos, la leña, el trigo para la ofrenda, yo lo doy todo, le dijo Ornán Jebuseo. Hermano, eso es una lección para nosotros muy importante. Porque casi siempre, si pongámonos en los pies de David, si nosotros hubiéramos sido hubiéramos dicho, ay, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, ya no tengo que hacer mucho, no me va a costar nada, va a ser facilito, ¿verdad? Porque aquí ya está ya todo. En muchas áreas somos así, ¿verdad? Preferimos
que otro lo haga, ¿verdad? Aún hasta pagar la cuenta en el restaurante o dar una propina. Si otro dice, no, yo voy a dar la propina, tú dices, ay, qué bueno, ¿verdad? Me ahorró un poco. Aún en cosas así, y en cosas pequeñas como esas y cosas grandes, no digamos, ¿verdad? Pero David le responde algo bien interesante en el verso 24. Entonces el rey David le dijo a Ornán, no le dijo, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Amén. Lo que voy a decir ahorita tal vez es, podría decirse a alguien, es exageración, ¿verdad? Pero hay cristianos que todo el tiempo nos gusta tal vez estar oyendo alabanzas, ¿verdad? Pero como quien dice, ustedes alaben, ¿verdad? Ay, qué bonito cantan, qué bonito tocan, ¿verdad? Pero cuando tú apagas el radio y dices tú, bueno, ahora es mi tiempo, yo voy a alabar al Señor. No quieres que te cueste nada, ¿verdad? Qué bonito se oye el violín, el órgano. Ay, pero yo no quiero aprender porque qué aburrido, ¿verdad? Mejor que otro lo haga, ¿verdad? Que otro toque el órgano, que otro toque el violín, que otro toque la flauta. La verdad, si muchos no tocan ningún instrumento es por pereza. Les gusta que otro lo haga. Porque no es porque no tengas oído o no tengas habilidad, simplemente no quieres hacerlo. No quieres dedicarte. Pero es una bendición poder uno darle al Señor algo que le cueste, ¿verdad? Es lo que David está diciendo aquí. Entonces, pero como le dije, el ejemplo que estoy poniendo es, tal vez alguien va a decir, no, es exageración, pero porque es algo mucho más profundo, ¿verdad? Espiritualmente es más profundo lo que está diciendo David aquí, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y le dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Amén. Y edificó David allí un altar a Jehová, y en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. Ahora, ¿qué dice? Quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Amén. Imagínense, David no se esperaba eso. Todo el capítulo 21, verso 1 comienza con que Satanás incitando a David para hacer algo malo, ¿verdad? Y David flaqueó y lo hizo, pero todo eso Dios le dio vuelta a través de un corazón arrepentido como el de David, ¿verdad? Y el Señor le muestra su agrado, su perdón, a través de enviar fuego del cielo sobre el altar, el holocausto que David estaba haciendo. Amén. Fue algo impresionante, ¿no? ¿Cuántos se imaginan haber estado ahí? No tuvo que, alguien trajo fósforos, ay, se me olvidó, y ahora cómo vamos a prender el fuego, ¿verdad? El fuego cayó del cielo, hermanos. Amén. Ahora entonces, sigue diciendo algo aquí. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina, ¿verdad? El ángel que estaba ahí, que tenía la espada desenvainada, la metió en la vaina al ángel. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en aquel entonces en Gabaón, ¿verdad? O sea, no estaba ahí. Ustedes ya saben la historia, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón y David quería construir el templo al Señor y David quería traer el arca, etcétera. Entonces, él estaba ahora aquí en la era de Ornán, vio que el Señor le respondió, vio que Dios respondió con fuego del cielo. Y dice el verso 30, pero David no pudo ir a Gabaón a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Verso 22, verso 1 del capítulo siguiente, perdón. Esto es lo que me llamó la atención. Y dijo David, aquí estará la casa de Dios, Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Amén.
A mí me da la impresión, yo no sé si estoy equivocado, tal vez sí estoy equivocado, tal vez no fue tan exacta la cosa, pero me da la impresión de que cuando David entonces hizo los planos del templo para el Señor, ¿verdad? Recuerda que cuando David murió, le dejó a Salomón los planos y le dejó el material, todo, para que Salomón construyera el templo. Entonces David le dejó a Salomón, así lo vas a hacer, en este lugar lo vas a hacer. Y yo creo, la impresión que me da pues es que ahí el lugar exacto donde David ofreció el sacrificio, donde cayó el fuego, David puso ¿cómo se llama? El altar. Y alrededor del altar edificó todo el templo, ¿verdad? El mismo lugar donde cayó el fuego de Dios. Amén. Porque después que muere David y cuando Salomón ya tiene construido el templo, en el mismo lugar, Salomón construyó un altar mucho más grande. Ustedes pueden leer después de qué tamaño era, ¿verdad? No era un altar como el del tabernáculo de Moisés, sino era mucho más grande, pero en el mismo lugar. Y cuando terminaron el tabernáculo, el templo de Salomón, y los sacerdotes iban a sacrificar por primera vez en ese mismo altar, en el mismo lugar, el fuego de Dios cayó otra vez en el mismo lugar. Amén. El Señor mostrando su aprobación, mostrando su presencia en medio de ellos, manifestándose Dios mismo ahí en medio de su pueblo. Amén. Es interesante, ¿verdad? Que el fuego volvió a caer en el mismo lugar, el fuego de Dios. Ahora, ¿usted cree que ese fuego de Dios va a volver a caer en el mismo lugar o no? Ya han pasado muchos años, ¿verdad? Desde Salomón, desde David, después de Jesús, 2000 años, pero el lugar todavía está ahí. Yo no sé si estoy señalando bien, ¿verdad? Pero Israel, ¿dónde queda, hermanos? A saber, pero hacia donde está Israel, ¿verdad? A ver, los que son buenos para la brújula, ¿está más o menos por allá? No, hacia el este. Bueno, pero allá, lejos, todavía existe ese lugar. Y el fuego de Dios va a volver a caer. Yo quiero que miremos entonces, para terminar, unos pasajes ahora de nuestro tiempo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo con nuestros ojos en el Medio Oriente. Current events le llaman, ¿verdad? Los famosos current events cuando mis hijos estaban en la escuela, ¿verdad? Tenían que hacer sus reportes. Isaías, vamos a Isaías, capítulo 31. En el capítulo 31 de Isaías, no vamos a leer todos los pasajes de ahí, pero los que interesantes respecto a este tiempo final. Capítulo 31 dice, en verso 4 al 5, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Amén. El tiempo del fin, más adelante vamos a ver que sí está hablando del tiempo del fin, pero en el tiempo del fin el Señor va a descender sobre Israel, sobre Jerusalén, y la va a defender. Amén. Ya vimos lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Muchas veces el Señor lo manifiesta con fuego, ¿verdad? Con fuego.
En Apocalipsis aparece varias veces eso, ¿verdad? Fuego, granizo de azufre, etc. Entonces, versos 6 al 7, esto es lo que muchos, hoy en día, hermanos, salen por todos lados cristianos hablando y judíos también diciendo, ya vieron, no se preocupen, hombre, el Señor va a librarnos, el Señor va a rugir desde Sión y nos va a librar. Estamos siendo atacados por todos estos musulmanes a todo alrededor, pero el Señor va a librarnos. ¿Cuántos han oído esa narrativa todos estos días, estos últimos meses? A ver, ¿hay alguien que ha oído eso o no? Cristianos o rabinos diciendo eso. Sí, estamos bajo ataque, pero Jehová está con nosotros, ¿verdad? Y Él nos va a librar. ¿Cuántos han oído algo así? ¿Nadie? ¿No ven ustedes noticias de? Pero es la narrativa, ¿verdad? Nadie quiere ver los versos que siguen. Versos que siguen, entonces versos 6 y versos 7 dice: volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. ¿Ok? Es el requisito. El Señor va a venir, ciertamente Él va a defender a Israel, va a defender Jerusalén, pero el requisito es que se vuelvan, dice aquí, dice, contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Por eso es que no hace sentido cuando uno oye judíos decir, sí, es cierto, está difícil, seria la cosa, pero Jehová está con nosotros, Él va a defendernos. Pero nadie saca a luz el hecho de que Israel se alejó de Dios tanto, ¿verdad? Que es uno de los países con más inmoralidad, que ha manifestado mucha inmoralidad, mucho pecado. Entonces aquí dice, el requisito es que se vuelvan. Dice aquí, ¿verdad? Verso 6. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Hermanos, hasta que eso suceda, dice entonces el verso que sigue, que es el verso 8. Entonces dice, amén. Y si usted tiene ahí un lápiz, un crayón, apunte, señale esto. Entonces dice, hasta que el pueblo de Israel se vuelva al Señor, entonces caerá a Siria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de Jehová, de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios, y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego, ¿está leyendo bien eso? Dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Amén. Yo creo que cuando Isaías escribió esto, él lo llevó su mente directamente a Abraham, cuando Dios le estaba prometiendo la promesa de Abraham, ¿verdad? Con un horno y con un fuego, ¿verdad? Entonces ahora aquí el Señor está diciendo, como el Señor está diciendo, yo prometí, aquí estoy, yo voy a cumplir, pero que el pueblo se vuelva a Jehová. Y entonces dice ahí, dice el verso, ¿verdad? Todo Asiria, hermanos, caerá Asiria con espada, por espada no de varón. Asiria, si usted pone ahí después hace una búsqueda y ponga el imperio asirio en los años, bueno, el imperio, porque en el tiempo de Isaías, al final de la edad de Isaías, era casi el final del imperio asirio. Y el imperio asirio en sus tiempos finales era enorme, enorme. El imperio asirio abarcaba todo Egipto, abarcaba
Palestina, abarcaba Líbano, abarcaba Siria, abarcaba Irak, parte de Turquía, parte del norte de Arabia Saudita y parte del este de Irán. Todo eso era el imperio asirio. Y el Señor dice aquí, o sea, todos esos que están rodeando a Israel los abarcaba el imperio asirio en el tiempo de Isaías. Y él dice, el Señor está en Jerusalén, Él es el fuego y Él es el horno, el que prometió a Abraham y a su descendencia. Ahí está Él. Y Él va a destruir a todas esas naciones, hermanos. Me llamó la atención en esta versión, así lo dice. Busqué en otras versiones, lo dice diferente, pero me llamó la atención cómo lo dice en esta versión, ¿verdad? Porque dice, hablando de, ¿dónde estoy? Ya se me perdió dónde iba. El 31 era el verso 8 del 31, donde dice que eso, los asirios, ¿verdad? Ya usted sabe quiénes son los asirios ahorita, que acabo de decir, ¿verdad? Hezbollah y que los Hamas y los sirios y los iraquíes y los talibanes y todos esos. Aquí dice que ellos van a huir de la presencia de la espada, sus jóvenes serán tributarios, tendrán miedo, dice, con pavor dejarán sus banderas, ¿verdad? Esa bandera que hoy es tan famosa, ¿verdad? Por todos lados, la gente reclamando y haciendo huelgas y haciendo disturbios con sus banderas, ¿verdad? Con los colores de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? El rojo, el negro, el blanco y el verde. ¿Okay? Pero el Señor va a hacer que ellos, dice aquí, ¿verdad? Van a abandonar sus banderas. Porque Jehová, el fuego y el horno estarán ahí en Jerusalén. Amén. No sé si a usted le emociona eso, a mí me gusta verlo así, ¿verdad? Como desde el principio el Señor le ofrece a Abraham, después con David le da el lugar, Sión, ¿verdad? Es Sión lo que está hablando aquí, y el Señor va a traer gran bendición. Amén. Ahora, capítulo 32, verso 1, solo para que miremos que esto es el tiempo del fin, porque algunos dirán, sí, pero esto no tiene nada que ver con el fin. Está hablando del imperio asirio, de aquella época. No, hermanos, leamos verso 32. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ya sabemos de quién está hablando ese rey, ¿verdad? El Mesías, el Rey de Reyes, está hablando aquí en este pasaje. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, ¿verdad? Habrá justicia cuando venga el Señor. Eso no ha sucedido hasta el día de hoy, ¿verdad? Es por eso que hay tanto antisemitismo, porque hay muchos judíos naturales que son ruines, de verdad, hermanos, pero les llaman generosos, ¿verdad? Sí. Y hay muchos judíos que son tramposos, dueños del mundo, ¿verdad? Eso es lo que los gentiles no aguantan, por eso odian a Israel, pero no pueden ellos ver la diferencia, que hay un pueblo santo, un remanente, y al mismo tiempo hay un pueblo que va a ser destruido. Por eso le hablaba de cuando murieron los 70,000, el Señor sabe a quién mata, ¿verdad? Porque cuando esto suceda, sí va a haber muertos, sí va a haber tribulación, pero hermanos, el Señor sabe a quién elimina, porque el Señor lo que está haciendo es limpiando. El fuego purifica, ¿verdad? Amén. Luego verso del 9 al 14 vemos ahí que es tribulación lo que viene. Estamos en el 32, ¿verdad?
En el verso 9 dice: mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. O sea, está hablando entonces que el Señor va a venir, pero va a haber un tiempo de angustia. Es lo que vemos aquí en este pasaje, ¿no? ¿Sí lo podemos ver, hermanos? Amén. Pero ahora lea el verso 15, dice, eso va a suceder. ¿Hasta qué? Dice el verso 15. Vamos a ver. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Amén. Eso no ha sucedido nunca, 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 nunca. Apuntémoslo, memoricémoslo, hermanos. Si alguna vez usted se encuentra con alguien y le quiere mostrar que lo que estamos viendo en Medio Oriente ahorita es esto, y que sí va a pasar Israel un tiempo bien difícil, va a haber muertos, va a haber lo que acabamos de leer aquí ahorita, ¿verdad? La gente va a estar golpeándose el pecho por lo que están viendo, no va a haber comida, etcétera. Eso nunca ha sucedido. Bueno, eso sí ha sucedido, pero aquí se refiere a algo que no ha pasado todavía y que va a pasar, porque los últimos versos dice que cuando eso termine, entonces Israel va a habitar en justicia, en paz, con seguridad, con reposo. Su pueblo habitará en habitaciones seguras. Eso nunca ha sucedido. Toda la vida ellos han tenido que estar sufriendo, no vivir sin paz. Enemigos a todo alrededor, no pueden confiar en nadie porque toda la vida han sufrido persecución, etcétera, ¿verdad? Amén. Así que entonces eso está hablando del fin, hermanos. Amén. Pero viene pronto, viene pronto. Amén. Pongámonos de pie y ese fuego, la presencia de Dios manifestándose como juicio sobre los perversos, juicio para limpiar la tierra, pero al mismo tiempo manifestando su aprobación a aquel pueblo que va a volverse a Jehová. Esa debe ser nuestra oración por Israel. Oh Señor, abre sus ojos, que se vuelvan, que vean su pecado y se arrepientan. Entonces, dice la Biblia, el Señor va a destruir al asirio, hermanos. No van a ser los drones, no va a ser la tecnología israelita la que va a destruir al asirio. Va a ser Jehová. Y ellos van a reconocerlo. Ellos van a darse cuenta. Pero ahora, ¿qué de nosotros, hermanos? Limpiémonos hoy. Limpiémonos hoy. Por eso les mencioné Pentecostés en Hechos de los Apóstoles, porque ese fuego es el Espíritu Santo. Y si nosotros pedimos que Él nos limpie, poder caminar limpios, ¿de quién temeremos, hermanos? Él va a protegernos. Amén.